Entonces, ahora vamos a pasar con ejemplos tridimensionales. Para ello tenemos que nos dan los valores de las cargas. Nos dan la carga Q0, la carga bajo estudio, la cual es igual a, pónganle 4 por 10 a la menos 4 coulombs. La carga Q sub índice 1, que es igual a 2 por 10 a la menos 4 coulombs. La carga Q2, que es igual a 6.2 por 10 a la menos 4 coulombs. Muy bien. Y la carga Q3, que es igual a 8.4 por 10 a la menos 4 coulombs. Y nos dicen nos dice el problema que la carga bajo estudio Q0 se ubica en el origen del sistema coordenado, mientras que la posición de la carga Q1 con respecto a Q0 está dado por el vector dirección R1, R0,1, el cual es igual a 6i más 8j menos 4k. Mientras que la posición de la carga 2 está dada por el vector dirección entre el vector dirección de la carga 2 con respecto a la carga 0, es decir, el vector 0 con R, el vector subíndice 0,2, el cual es igual a menos 4i más 2j menos 3k. Mientras que la posición de la carga Q0 está definida por medio del vector posición de Q0 con respecto de Q3 con respecto a la posición de Q0, es decir, el vector R subíndice 0,3 igual a 3i menos 8j más 9k. Muy bien. Entonces, ¿cómo se vería esto en un sistema de coordenado tridimensional? Vamos a dibujar dicho sistema. Entonces aquí tendríamos el... Pasamos por aquí. Tenemos que la carga bajo estudio se ubica en el origen del sistema coordenado, Q sub índice 0. La posición de la carga Q sub índice 1 con respecto a Q sub índice 0 está en 6i, es decir, 6 unidades hacia el eje positivo X. Por aquí estaríamos 6. 8j, 8 unidades hacia el eje positivo Y, 8j, que sería partir de acá hacia acá aproximadamente, menos 4k. 4 unidades hacia abajo, es decir, 4 unidades avanzando en el eje Z negativo, hacia acá. Y más o menos por aquí estaría la posición de la carga Q subíndice 2. Y lo voy a denotar esta posición por medio del vector R subíndice 0,1. Bueno, digo Q subíndice 1, la carga Q subíndice 1 sí es 6. Entonces la voy a repetir. La posición de la carga Q subíndice 1, la que es la denotada por el vector posición 0,1, porque es la relación entre carga 1 y carga 0, está dada por 6i, es decir, 6 unidades positivas en X, 8j, 8 unidades positivas en Y, va para acá, y 4 unidades negativas en Z, dado por menos 4k, va hacia acá. Entonces aquí tenemos a la carga Q subíndice 1. Y tenemos el vector posición R subíndice 0,1 de aquí a acá. Nos estaría dando acá. Ahí está. Vector R subíndice 0,1. Muy bien. Ahora tenemos el vector posición. Ahora tenemos el vector posición 0,2. El cual nos está denotando la posición de la carga 2 con respecto a la carga bajo estudio que está ubicado en el origen, la carga 0, por eso es 0,2. Y decimos menos 4i, es decir, menos 4 unidades hacia menos 4 unidades sobre el eje X, que sería hacia acá, más 2 unidades sobre el eje, más 2j, más 2 unidades sobre el eje Y, hacia acá. Finalmente, menos 3 unidades sobre el eje Z, que sería 3 unidades hacia abajo, por tener menos 3k. Y por aquí estaría la carga Q subíndice 2.
donde podemos denotar a la línea que une ambas cargas, la Q0 y la Q2, por el vector R subíndice 0,2. Finalmente vamos a definir la posición de la carga Q subíndice 3, la cual está dada por el vector 0,3, que nos permite definir la relación en distancias o de posición de la carga 3 con respecto a la carga 0. Para este caso tenemos que dicho vector posición es igual a 3i, es decir, 3 unidades positivas sobre el eje X, 3, menos 8j, menos 8 unidades, es decir, menos 8 unidades sobre el eje Y, menos 8 unidades sobre el eje Y, es decir, avanzamos 8 unidades en el eje Y negativo hacia acá, y finalmente más 9k, que serían avanzar 9 unidades positivas sobre el eje Z, es decir, 9 unidades hacia arriba. Aquí estaría la carga Q subíndice 3. De tal manera que la unión entre la carga 0 y la carga 3 estaría definida por dicho vector posición, el cual puedo denotar a través de una línea que une a la carga Q0 con la carga Q subíndice 3. Es dicho vector R subíndice 0,3. Ya tenemos al sistema de cargas ubicadas en el espacio. Muy bien. Entonces es el momento de calcular la fuerza que actúa sobre la carga Q0 debido a la interacción con las otras cargas, la carga 1, la carga 2, la carga 3, dado que ya hemos definido la posición de 1, 2 y 3 con respecto a la carga 0, denotada por sus dos vectores posición de 1, 2 y 3 con respecto al origen, donde está ubicada la carga Q subíndice 0. Pero además, el profesor o quien nos aplica este problema nos da también la polaridad de las cargas. Aquí tenemos un menos, aquí tenemos más, menos, más. Entonces, ¿qué nos han dado como dato para resolver este problema? Como dato para resolver este problema, nos han dado el valor de las cargas, su posición dado por medio de estos vectores posición y la polaridad que tiene cada una de estas cargas. Es el momento de proceder a calcular la distancia que separa cada una de estas cargas con respecto a la carga bajo estudio, la carga Q subíndice 0. Entonces, eso lo obtengo de la siguiente forma. Como yo tengo que el vector posición entre la carga 1 y la carga 0 está dada por esta expresión, entonces lo único que tengo que obtener es la magnitud del vector para saber la distancia entre la carga 1 y la carga 0. Y dicha magnitud de magnitud o distancia entre carga 1 y carga 0 está denotado por el vector R subíndice 0,1, es decir, esto sin la flechita porque ya no es un vector, es la magnitud, que en este caso la magnitud del vector posición es la distancia. Entonces sería R subíndice 0,1 igual a la raíz cuadrada de la proyección en X al cuadrado, 6 al cuadrado, más la proyección en Y al cuadrado, más 8 al cuadrado, más la proyección en Z al cuadrado, más menos 4 al cuadrado. Esto nos daría la raíz cuadrada de ¿quién? De 36 más 64 más 16, déjenlo calculo, 36 más 64 más 16. Y esto me da 10.77, bueno sí, ya no, 10.77. Fue aquí 10.76, 116 quiero decir, aquí era 116. La raíz cuadrada de 116, que es lo que tenemos dentro de la raíz, 116 es 10.77. Muy bien. Ahora vamos a obtener la distancia entre la carga 2 y la carga 0, la cual está dada por la magnitud del vector posición entre carga 2 y carga 0. En este caso sería R subíndice 0,2 igual a la raíz cuadrada de la proyección en X al cuadrado menos 4 al cuadrado más la proyección en Y al cuadrado más 2 al cuadrado más la proyección en Z al cuadrado más menos 3 al cuadrado. Y esto sería la raíz cuadrada de 16 más 4, 16 más 4, 20, 29. La raíz cuadrada de 29 me da 5.38. 5.38. Ahora vamos a definir la distancia que separa la carga 0 a la carga Q0 de la carga Q3. Esto estaría dada por la magnitud del vector posición de la carga Q3 con respecto a la carga Q0, la cual es igual a R subíndice 0,3 igual a la raíz cuadrada de ¿quién? De la proyección en X de ese vector, es decir, 3 al cuadrado para este ejercicio en particular, más menos 8 al cuadrado, más menos 8 al cuadrado, más 9 al cuadrado.
En este caso sería la raíz cuadrada de 81 más 64 más 9. Entonces tengo y la raíz cuadrada nos da 12.4. 12.4. Muy bien, ya tenemos las distancias entre carga 1 y carga 0, carga 2 y carga 0 y carga 3 y carga 0. Ahora es el momento de obtener las fuerzas la carga 1 lleva a cabo sobre la carga 0, la carga 1 lleva a cabo sobre la carga 0, la fuerza que la carga 2 lleva a cabo sobre la carga 0 y la fuerza que la carga 3 lleva a cabo sobre la carga 0. Lo calculamos de la misma forma en la cual lo hemos hecho en todas las demás cargas. En este caso, tomen en cuenta que también nos dan como dato del problema que las distancias han sido establecidas en metros. Es decir, para los vectores posición, esto sería metros, 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 todo en metros. Muy bien. Entonces yo procedería a obtener las magnitudes de las fuerzas que debido a la carga 1, 2 y 3 se ejerce sobre la carga Q0. El cálculo de estas fuerzas es igual a se calcula de la misma forma en lo que hemos hecho en todos los anteriores ejercicios. Empezamos con la fuerza que la carga 1 lleva a cabo sobre la carga 0. La fuerza que la carga 1 lleva a cabo sobre la carga 0. Y sería igual a 1 entre 4 pi epsilon, sabiendo que epsilon es el mismo valor que hemos utilizado todo el tiempo, dado que es una constante, la cual esta constante es la permitividad eléctrica del aire o vacío. Y ya saben que este valor es 8.854 por 10 a la menos 12. Lo voy a escribir. 8.854 por 10 a la menos 12 coulomb cuadrado entre newton metro cuadrado. Ahí está. Entonces ya tenemos esto y sería carga Q0 por carga Q1 entre la distancia que separa ambas cargas, que es la 0,1 al cuadrado entre 10.77 al cuadrado. Esto me da, lo voy a calcular, me da 1 entre 0.25 entre 3.1416 .25 entre 3.1416 entre 8.854 exponencial a la menos 12 por 4 exponencial a la menos 4 por U2 exponencial a la menos 4. 5. Por 4 entre 10.77 entre 10.77 entre 10.77 y me da 6.19 newtons. 6.19 newtons. Muy bien. Ahora voy a calcular la magnitud de la fuerza que la carga 2 lleva a cabo sobre la carga 0. 2 sobre carga 0. Esta sería igual a 1 entre 4 pi epsilon, la carga 0 por la carga 2 entre la distancia que separa ambas cargas al cuadrado, que en este caso se ha calculado que es 5.38. Entre 5.38 al cuadrado. Esto me va a dar 77 newtons. 77 newtons. Y finalmente calculo la fuerza que la carga 3 lleva a cabo sobre la carga 0.
entre Q0 por Q3 entre la distancia que lo separa al cuadrado, 12.4. Y esto sería igual a 19.69 newtons. 19.69 newtons. Muy bien. Ahora, a partir de estos momentos, cuando cambia mi procedimiento. ¿Por qué? Porque yo voy a necesitar al vector unitario para poder definir la proyección en X, en Y y en Z de cada una de estas, de estas fuerzas que actúan sobre la carga Q0. Por lo tanto, voy a obtener el vector unitario entre la carga para el vector unitario para el vector dirección de la carga Q1 con respecto a la carga Q0. Es decir, recuerden, el vector unitario se notaría así, 0,1, y este vector unitario es igual al vector R,0 entre la magnitud del vector. Es decir, voy a dividir este vector entre la distancia, entre su magnitud. Este vector entre su magnitud que ya hemos calculado es 10.77. Si se tendría 6 entre 10.77, 8 entre 10.77 y menos 4 entre 10.77, y así estaría definiendo al vector unitario. Entonces tengo el vector unitario que va a ser igual entre la carga 1 y la carga 0 sería igual a 6 entre 10.77 más 8 entre 10.77 menos 4 entre 10.77. Y esto me da 0,1, vector unitario. 6 entre 10.77 es 6 entre 10.77 me da 0.55 y vector unitario. 0.55 y vector unitario. Lo tendría 8 entre 10.77. 8 entre 10.77. Y me da 0.74 más 0.74 J vector unitario. Y finalmente tendría menos 4 entre 10.77. Y esto me da menos 0.37 K vector unitario. Menos 0.37 K vector unitario. Y ya tendríamos todo esto. Ya tendríamos el vector unitario del vector dirección entre la carga 1 y la carga 0. Que recuerden, ¿cómo se obtiene un vector unitario? El vector unitario sería igual a la división entre el vector, la división de el vector entre la magnitud del vector, que nosotros ya lo hemos obtenido. Es esta de aquí para el vector distancia entre la carga 1 y la carga 0, 10.77, lo cual se ve definido en esta expresión, la de aquí. La de aquí. Es hora de obtener el vector unitario del vector posición de la carga 2 con respecto a la carga 0, el cual se obtiene por medio de la división del vector posición de la carga 2 con respecto a carga 0 entre la magnitud del vector posición entre carga 2 y carga 0, es decir, de R 0,2 igual a R 0,2 entre R 0,2. Y esto es igual a menos 4 entre la magnitud del vector posición entre carga 2 y carga 0, que es 5.38. 5.38 y vector unitario más 2 entre 5.38 J vector unitario menos 3 entre 5.38 K vector unitario. Y esto es igual al vector unitario entre carga 0 y carga 2 a menos 4 entre 5.38 menos 4 entre
5.38, que es menos 0.74, menos 0.74. Luego 2 entre 5.38, 2 entre 5.38, que es más 0.37 j vector unitario, más 0.37 j vector unitario, y luego menos 3 entre 5.38. Y menos 3 entre 5.38 me da menos 0.55 k vector unitario. Menos 0.55 k vector unitario. Muy bien. Ahora solamente me falta el vector unitario del vector posición entre la carga 3 y la carga Q0, que sería igual a ¿quién? El vector unitario entre del vector posición entre la carga 3 y la carga Q0 sería igual al vector posición 3, al vector posición que tenemos aquí entre la magnitud de este vector que ya hemos obtenido, el de 12.4. De tal manera que el vector unitario del vector posición entre carga 3 y carga 0 sería igual a lo siguiente. R, subíndice 0,3 igual a vector R, vector 0,3 entre la magnitud de 0,3, que es igual en este caso a 3 entre 12.4, 3 entre 12.4 y vector unitario, menos 8 entre 12.4 j vector unitario, más 9 entre 12.4 k vector unitario. 3 entre 12.4 menos 8 entre 2 más 9 entre 12.4. Y esto nos da vector unitario 0,3 igual a 3 entre 12.4, 3 entre 12.4 es igual a 0.24 y vector unitario 0.24 y vector unitario, y menos 8 entre 12.4, menos 8 entre 12.4 me da menos 0.64 j vector unitario, menos 0.64 j vector unitario, y finalmente 9 entre 12.4, 9 entre 12.4 me da 9 entre 12.4 me da 0.72 k vector unitario, 0 más 0.72 k vector unitario. Muy bien, pero ahora vamos a llegar a algo importante. Tenemos que deducir algo de veras que, bueno, algo que nos va a permitir llegar a la respuesta correcta, que analizar cómo es la dirección con la dirección, comparando los signos de todas y cada una de las cargas. Nos podremos dar cuenta que entre la carga Q0 es negativo, mientras que la carga Q1 es negativo también. Por lo tanto, la fuerza que experimenta Q0 con respecto a la acción de Q1 será de repulsión. Y entonces, la fuerza que lleva a cabo Q1 sobre Q0 irá en el sentido opuesto a la dirección que las une. Es decir, que el vector unitario que hay que considerar entre la carga Q0 y la carga Q1 sería este, pero multiplicarlo todo pero teniendo multiplicado todo esto por el signo negativo, es decir, por menos, de tal forma que el vector que a mí me conviene utilizar para obtener el resultado correcto es este multiplicado todo por menos 1, lo cual lo voy a escribir en esta posición de la hoja, en la parte posterior. Entonces tendría menos R vector unitario 0,1 es igual a, si en uno tenemos 0.55, en el otro vamos a tener menos 0.55, menos 0.55 y vector unitario. Si en el original tenemos 0.74, en el que es menos el vector unitario tendríamos menos 0.74 por j vector unitario. Menos 0.74 por j vector unitario. Si en el original tenemos menos 0.37 por k vector unitario, en el que multiplica todo por menos 1 tenemos más 0.37 por k vector unitario. Más 0.37 por k vector unitario. Ya. Ahora vamos a analizar vamos a analizar las fuerzas de la carga Q0 con respecto a Q2 y Q3. Tenemos que es menos más, y aquí también con respecto a Q0 con respecto a Q3 menos más, de tal forma que es de atracción y de atracción, y como las fuerzas estarían yendo en la misma dirección que el vector posición, entonces
los vectores unitarios que obtuvimos entre carga 2 y carga 0 y entre carga 3 y carga 0 nos van a servir. Y no es necesario multiplicarlos por ningún signo negativo. Los voy a reescribir aquí. Sería R0,2 0,2 es igual a menos 0.74i menos 0.74i vector unitario más 0.37j vector unitario más 0.37j vector unitario menos 0.55k vector unitario menos 0.55k vector unitario. Ahora, como yo sé también que la fuerza entre la carga Q3 y carga Q0 es de atracción, entonces también el vector unitario que definí para el vector posición entre 3 y 0 me va a servir y no es necesario hacerle alguna modificación. Lo voy a reescribir aquí. Tendría el 0.24i menos 0.64j menos 0.64j más 0.72k más 0.72k. Muy bien, ya está. Entonces ahora sí voy a definir vectorialmente, es decir, con magnitud, dirección y sentido, las fuerzas que actúan sobre la carga Q0 debido a la interacción con 1, con 2 y con 3. Para lo cual yo tendría para qué multiplicar para la fuerza que existe sobre la carga Q0 debido a la acción de 1, es decir, la fuerza F subíndice 0,1, que multiplicar la magnitud de la fuerza F subíndice 0,1, que se denota de esta forma, por el vector que le corresponde, el de 0,1. Claro que como la fuerza es de repulsión, se utiliza el vector unitario menos R subíndice 0,1. Entonces lo estaría escribiendo fuerza vector F subíndice 0,1, la fuerza que la carga 1 lleva a cabo sobre la carga Q0 es igual a F0,1, que me da 6.19 9 en este caso newtons por menos 0.55i menos 0.74j más 0.37k. 55i, 74, 37k. Y entonces voy a multiplicar este por este y este por este, y así voy a llegar al resultado final. Esto me da 6.19 por 0.55. Esto me da menos 3.4 y menos 3.4 y vector unitario. Luego 6.19 por 0.74 menos 4.58 j vector unitario menos 4.58 j vector unitario menos y finalmente 6.19 por 0.37k vector unitario. Entonces tendría 6.19 por 0.37. Y esto sería más 2.29 k vector unitario, más 2.29 k vector unitario. Y todo esto está en newtons. Muy bien. Muy bien, ahora voy a obtener la fuerza vectorial entre la carga que lleva a cabo la carga Q2 sobre la carga Q0, que sería igual a ¿qué? Como en este caso es una fuerza de atracción debido al sentido contrario entre las cargas Q2 y Q0, esta sería igual a la magnitud de la fuerza 0,2 que ya hemos calculado por el vector unitario de 0,2. Aquí no es necesario que sea negativo porque, como les digo, como es una fuerza de atracción, tenemos el signo positivo. Entonces, sustituyendo valores, tendría lo siguiente. Tendría F vector 0,2, la magnitud de F0,2, la magnitud es 77 newtons. 77 newtons. Por el vector unitario 0,2. El vector, se me olvidó ponerle su... Permítanme, a mí que se me ha olvidado ponerle
lo que denota que son vectores unitarios. Se me olvidó, nada más lo pongo. Vector unitario. Y vector unitario, recuerden su gorrito, muchas veces le llaman así gorro, es el símbolo que denota que son vectores unitarios. Zoom dice que esta sesión ya va a terminar, entonces ahorita me desconecto y me reconecto en 5 minutos.